El mensaje de hoy. Hoy voy a traer un mensaje a los que les mandé las notas porque ahorita ya recibieron las notas del mensaje. ¿Todavía no? Deben llegar en cualquier momento. Me dijeron, nada más por el título, esto va a ser súper controversial. Ningún controversial, nada. Simplemente vamos a hablar la verdad de Dios. Y necesitamos conocer la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en medio de tiempos tan extraños? Vamos a llamarlo así, que estamos experimentando, no solamente en este país, en los Estados Unidos. Ahí entraron las notas. No solamente en este país, sino en el mundo entero. Hay muchas cosas raras, extrañas ocurriendo. Y el Señor puso en mi corazón, bueno, la semana anterior estuve enseñando Junior Pombo, pero la semana anterior estuve compartiendo un tema de mucha actualidad. Estuve hablando sobre el movimiento Black Lives Matter. Ustedes recuerdan, los que no vieron el mensaje, los recomiendo que lo vean. Y hoy y después de Amor Extravagante, ese siguiente fin de semana voy a terminar. Yo dije que iban a ser 3 temas de actualidad. El primero, que tuvo que ver con toda la distorsión sexual, y aprovechamos esa plataforma y todo lo que está detrás de ese movimiento. Hoy vamos a hablar de otro tema y dentro de 15 días entonces terminamos con el tercero. El mensaje de hoy se llama Marxismo versus Cristianismo. ¿Quién ha escuchado hablar de Marx? Un filósofo alemán, ¿ok? Yo he estado, y ahorita les voy a explicar por qué voy a hablar de esto, y vamos a pasar por encima del tema del marxismo simplemente para ponerlo como un contexto de qué es lo que está pasando, y por supuesto el énfasis hoy va a ser qué es lo que Dios manda a su iglesia. Y quiero que sepan que mucha de la respuesta a esto que acabo de decir lo vimos ayer. Por eso para mí ayer fue tan emocionante ver lo que pasó en Washington, D.C. Bueno, realmente no lo pude ver completo porque estuve en un evento de misioneros que me invitaron, que fue de 1 a 6 de la tarde, pero entonces yo salía porque como es por Zoom y uno puede apagar la cámara un momentico, ¿verdad? Entonces yo iba a ver qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Marxismo versus cristianismo versus cristianismos. ¿Cuántos aquí son cristianos de verdad? No cristianos, no cristianitos de domingo, que son cristianos de verdad, digan yo. Una vez más, YouTube, quiero escucharlos. Yo. Somos cristianos de verdad. ¿Son cristianos de verdad? Levántenme la mano porque no los escuché por la máscara. Ok. Este es un mensaje para creyentes de verdad. Patricia, Alberto, Tarín, Vivian, Jaime Díaz dice yo, Yolima, Olga, Tatiana, Marvin, Roberto, etc. Entonces, hace 15 días hablé sobre la luz de Dios está en nosotros y esto es la continuación de todo esto. Pero estamos en medio de algo, una vez más, no solamente en los Estados Unidos, sino que ya llegó a Colombia, se está moviendo en muchos países y ustedes se han enterado, muy seguramente se han enterado. Si ven algún noticiero, están todas las noticias. Y son las manifestaciones supuestamente por racismo, ¿verdad? Luchando en contra del racismo, eso estuve hablando hace 15 días, pero hay un contexto muy fuerte o hay una intención muy fuerte de muchos grupos que están hablando de que hay que desmantelar, hay que acabar con la policía. ¿Quiénes han visto algo de eso? ¿Verdad? Y están matando muchos policías y me enteré en Colombia, han matado policías también como nunca antes. Ahora el tema es, vamos a acabar la policía. Y me puse a investigar de dónde viene esto. O sea, tiene que haber alguna ideología detrás de todo esto. Y me impactó ver que lo están declarando públicamente. Los que están detrás de este empuje en contra de la policía, que entre otras lo que están diciendo es,
vamos simplemente a quitarle los fondos a la policía porque la policía es mala y vamos a hacer una redistribución de esos fondos para apoyar la salud, la educación, etcétera, etcétera. Ese es como se está mostrando. Pero realmente, al investigar a los que están organizando estos movimientos, está en YouTube, búsquenlo. Dicen, somos marxistas entrenados. Somos marxistas entrenados. Tenemos una ideología muy clara, somos marxistas entrenados. Entonces yo no había asociado esto con el marxismo y yo no me acordaba mucho del marxismo y comencé a investigar y encontré, porque estamos en la era de la información, marxist.com. Fácil. Todavía está todo. Usted quiere saber hoy qué es algo, lo encuentra en el internet. Y no se ponga a investigar qué es lo que Juan Carlos Monroy está diciendo otra cosa. No, vaya a la fuente y todo el mundo es claro acerca de la información. Entonces yo les voy a decir muy rapidito, y espero que no sea polémica, simplemente voy a decir qué es lo que encontré. Un mensaje muy objetivo y después nos vamos entonces a lo que la palabra de Dios dice, porque Dios habla muy claramente en el Nuevo Testamento a través de Jesús y a través de, Jesús Dios, y a través del apóstol Pablo, que es el apóstol para los gentiles, es el apóstol para la iglesia de los gentiles. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo, da un mensaje contundente y el apóstol Pedro también acerca de este asunto del concepto de la autoridad de la policía del gobierno, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el marxismo? Bueno, primero que todo fue creado, desarrollado por este filósofo alemán que se llama Karl Marx. Espero que no se vayan a dormir, por favor. Un gran amigo de él se llamó Friedrich o Federico Engels. De pronto lo han escuchado mencionar también. Y él dijo que históricamente la clase gobernante de cualquier nación ha oprimido a las clases más bajas. Eso es lo que dice el marxismo. Por lo tanto, se requiere una revolución social para crear una sociedad homogénea sin clases. Vamos a opinar, eso es lo que dice el marxismo, ¿verdad? El marxismo postula que esta lucha que siempre ha habido entre las clases sociales, específicamente entre los capitalistas, o de pronto recuerdan esta expresión del colegio, la burguesía, ¿quién se acuerda de esa expresión? ¿Verdad? Y el proletariado o los trabajadores, esa pugna define las relaciones económicas en una economía capitalista e inevitablemente va a conducir a un comunismo revolucionario. Eso es lo que el marxismo dice. Entonces, en este website, marxist.com, encontré algo que me dejó, porque vi el video donde se declaran marxistas entrenados, entonces investigué un poquito sobre Marx, pero ¿qué tiene que ver este asunto con acabar con la policía? Y miren lo que me encontré, búsquenlo, ahí está, no lo busquen en este momento, después búsquenlo. Dice, la abolición de la policía, ahí está, abolir la policía es una parte esencial del proceso requerido para terminar con el capitalismo. Abolir la policía es una etapa de un proceso que tiene como fin acabar con los Estados Unidos como lo conocemos en este momento. O sea que el tema de vamos a redistribuir fondos simplemente es la manera como se está mostrando, pero este es el propósito. Y dice ahí, y el establecimiento del comunismo es un proceso mediado por una transición socialista. Dice, mientras la burguesía permanezca en el poder, eso dicen los marxistas, cualquier reforma que el pueblo logre será limitada. Desarraigar una institución como la policía no es tan simple como aprobar leyes o emitir una orden ejecutiva dentro de los límites del gobierno como se conoce. Para matar la maleza se requiere sacar o arrancar la raíz principal. Y dice, el aparato de aplicación de la ley, o sea, hablando de la policía, que son los que ejecutan la ley, ¿verdad? Que cuidan que se ejecute la ley, no puede abolirse dejando intactas las leyes y la sociedad de clases para las que fueron diseñadas. O sea que hay que cambiarlo todo. Y eso es lo que está detrás de todo este asunto. Es comprensible que mucha gente común piense que la policía es un mal necesario en un mundo lleno de criminales, pobreza y desigualdad.
Pero los verdaderos criminales son los grandes capitalistas que juegan con las vidas de millones de personas solo para ganar dinero extra. Eso dice Marxist.com. Entonces, es posible que puedan en algún punto encontrarse esta ideología y el cristianismo. Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. No es posible eso. No es posible fusionar las dos, porque los principios son netamente, básicamente opuestos, diametralmente opuestos entre sí. El mismo Marx, esto fue escrito en 1844, dice: el primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición de la religión. Ese fue el principio de todo este asunto. Entonces, si ustedes ven temas como el Estado, según el marxismo, Dios es el Estado. Para los cristianos, para los creyentes, el Estado es el Estado, pero tenemos un Dios todopoderoso al que vamos a seguir reconociendo. Donde se ha establecido este tipo de filosofía, llamémoslo así, Dios no entra ahí, porque el Estado es Dios, ¿verdad? En cuanto a temas como la propiedad privada, bueno, hay algunos que vienen de países en donde se ha vivido esto terriblemente, en donde esto entra. ¿Qué ocurre con la propiedad privada? Son expropiados. Y el cristianismo habla claramente acerca de la propiedad privada y que Dios bendice. Es más, conceptos como no robarás se refiere a que tú no le vas a quitar lo que otras personas tienen porque Dios se las ha entregado. Entonces no hay manera que esto se pueda fusionar. Temas como el trabajo en este entorno en donde hay igualdad. Todo el mundo va a recibir por igual, los que trabajan o los que no trabajan, pero la Biblia dice claramente que el que no trabaja no come. Y Dios bendice al que trabaja arduamente, ¿verdad? Es más, la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, no tengo tiempo hoy de compartirla. Dios recompensa a los que son buenos administradores de los recursos que Él les entrega. Esto no cabe en el marxismo, llamémoslo así. Y por último, es lo último que quiero decir al respecto de este tema. Engels, que fue el co-creador del marxismo, escuchó, esto fue escrito en 1843, voy a abrir comillas, dice: escuchó que algunos cristianos estaban utilizando Hechos 2:45 para promover el socialismo. Hechos 2:45 dice, ustedes recuerdan la historia, al principio en la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Entonces, el mismo co-creador del marxismo dijo: estas buenas personas, hablando de los cristianos que dicen que este versículo está apoyando el socialismo, dice, estas buenas personas no son los mejores cristianos, aunque se definan así. Porque si lo fueran, conocerían mejor la Biblia y encontrarían que, si bien algunos pasajes de la Biblia pueden ser favorables al comunismo, el espíritu general de sus doctrinas es, sin embargo, totalmente opuesto a él. Según Engels, la Biblia y el marxismo están o son totalmente opuestos. Los creadores de todo esto lo han establecido de esta manera. ¿Están conmigo? ¿Quién se durmió? Esta fue la parte más dura del mensaje. Ok. ¿Qué dice la Biblia? Saquen sus Biblias, por favor. Saquen sus Biblias, por favor. Gisela dice: no es posible ese encuentro. Silvia dice: uf, qué tema, gracias, nunca lo había visto bíblicamente y apenas lo vamos a comenzar a ver ahora, Silvia. Esto está en Hechos 2:45. Vamos primero que todo a Romanos capítulo 13. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiera decir a nosotros acerca de esto que está ocurriendo con que vamos a derrocar el gobierno, vamos a tumbar la policía. Esto es rechazo de pleno a la autoridad. ¿Ok? Eso es, no queremos autoridad. Eso es lo que se está pretendiendo en este momento. Entonces, miren lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 5 voy a leer. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así el apóstol Pablo: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Quién no entendió? Toda persona. ¿Quién se queda por fuera?
Los de sangre azul turquí se quedan por fuera. Toda persona, la Reina Valera, si no estoy mal, dice sométase. Todo el mundo sométase, es imperativo, es una orden. Sométanse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Diga conmigo, Dios es soberano. Y lo que está pasando en países terribles, Dios sigue siendo soberano y tenemos que entenderlo. Dios permite lo que ocurre y nada de lo que está ocurriendo se ha salido de sus manos. Toda autoridad, los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, dice el versículo 2, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Entonces, si yo quiero destruir la policía y si yo quiero destruir el gobierno, ¿contra quién me estoy rebelando? Contra Dios. ¿Me están escuchando, pueblo de Dios? Y no importa que ellos no lo crean, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Una vez más, este es un llamado a no formar parte de. Ellos, los que no son creyentes y pretenden tomar la justicia en sus manos y hacer como bien les plazca, eso es problema de ellos y oramos por misericordia de Dios. Pero este es un llamado para la iglesia. ¿Ok? No juzgamos, no condenamos, pero tampoco nos metemos. Dice, versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. En cualquier país, si tú obedeces lo que las autoridades te dicen, te va bien. Ahorita vamos a ver lo que estaba ocurriendo cuando esto fue escrito. Dice, versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte, las autoridades. Ellos están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia, porque Dios está detrás de todo esto. ¿Está claro el mensaje? Entonces, ¿quién instituyó el gobierno? Dios. ¿Y cuál es el propósito del gobierno? De las autoridades. Castigar a los que hacen las cosas mal y premiar o recompensar a los que hacen las cosas bien. Y para nosotros, creyentes en este país y en nuestros países, esto se ha complicado con el tiempo porque muchos de nosotros, si somos creyentes, tenemos que reconocer que se han venido aprobando cosas que dan dolor de estómago, cosas con las que estamos hoy lidiando, que ayer muchos de los que estaban orando, de los pastores, decían, Señor, te pedimos perdón a nombre de la iglesia, porque la iglesia no se paró firme a impedir cuando las cosas cambiaron. Simplemente las cosas cambiaron. Cuando entró la legalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual, el levantamiento y exaltación de personajes con unas vidas tan corruptas, aprobado y celebrado por la sociedad. Para nosotros como creyentes, someternos a un gobierno como los que estamos enfrentando en nuestros países en este momento no es fácil. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Que tenemos que someternos. Y no está diciendo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y esto no tiene nada que ver con partidos políticos. No tiene nada que ver con partidos políticos. Con el que esté, con el que venga ahora, nos tenemos que someter. ¿Me están escuchando, familia? No que es que si yo soy pro-Trump, entonces chévere y someterme porque las cosas están como me parecen. Y entonces, pero si quedaran los demócratas, entonces no. No importa el que quede ahora, tenemos que someternos a la autoridad. Y suenan los grillos. Silencio total en la sala. Y en algunos países dicen, pero es que están pasando cosas tan terribles y cómo vamos a permitir que continúe ocurriendo, no nos podemos quedar callados. Les voy a contar lo que estaba ocurriendo en la época de Jesús y Pablo. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes saben lo que estaba ocurriendo cuando todo esto se escribió.
había esclavitud en aquella época. El gobierno era súper abusivo. Si ustedes recuerdan, Herodes dio la orden, cuando llegaron los magos de Oriente, dio la orden de liquidar a todos los primogénitos. ¿Ustedes recuerdan eso? Y era una autoridad, el César era un rey y tenía la libertad y la autoridad de hacer lo que le viniera en gana sin ningún tipo de consecuencia. Nosotros hemos tenido que lidiar con algo así. Que maten a todos nuestros primogénitos. Nosotros no hemos tenido que lidiar con eso. Es más, además decidió matar a un profeta y tampoco vivió ningún tipo de consecuencias. Para resumir la historia, le llevaron a una persona, a un familiar de él, le llevaron la cabeza de Juan el Bautista. Mataba gente sin ningún problema y no tenía ningún tipo de consecuencia. Además, el abuso en los impuestos era terrible. Los recaudadores de impuestos eran unos abusadores. Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo, que decidió cuando Jesús fue a comer con él, tomó la decisión de devolver muchísimo dinero de la cantidad de gente que había abusado por el poder y la libertad que tenía. Los judíos estaban sometidos a ese gobierno, tenían que pagar los impuestos, no tenían ni voz ni voto. Y la orden de Jesús fue, Mateo 22, 21, entréguenle al César lo que es del César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Perdón, Juan, que no te entiendo. Sí, no es a Dios como dice Reinaldo Pamplona. Ustedes no lo han visto. Ahora está enseñando, dice, al César, como dice el viejo y conocido refrán, al César lo que es del César y a Dios porque yo me voy. Pero bueno, ese chiste boyacense malo, como decimos en Barranquilla, huesero. Malo. Entonces, miren, Jesús, Dios vino a la tierra con todo el poder y toda la autoridad y se enfrentó a esto, a opresión del gobierno. Para él era claro que se requería una reforma en el gobierno, había claro que había asesinato, que había que cambiar muchas cosas. Y Jesús no hizo ninguna marcha en contra del gobierno y vamos a derrocar el gobierno. Ustedes no lo vieron haciendo absolutamente nada de eso. Él sabía que se requería más cuidado para los pobres, más cuidado para los enfermos, para las viudas, y no hizo absolutamente nada para cambiar. No habló de abolir la esclavitud, ahorita lo vamos a ver. No se habló de abolir la esclavitud. No quiere decir que esté bien, sino que el enfoque de Jesús no era cambiar el sistema de gobierno, sino que se enfocó en la transformación de los corazones, porque él sabía que solamente un cambio será contundente y permanente cuando los corazones son transformados. No importa qué tanto pretendamos derrocar, mientras continúe los corazones de nuestra sociedad como están, no va a haber un cambio bueno permanente. Solamente va a haber mayor destrucción. ¿Quiénes han hecho el programa, las 7 clases de madurez? Levánteme la mano y los de afuera díganme yo, por favor. ¿Quiénes han hecho la serie de madurez? Ok, la gran mayoría han hecho la serie de madurez. Vamos a ver quién es el primero que lo pone por aquí. Si ustedes recuerdan, Tatiana Cayón fue la primera. Si ustedes recuerdan, en las 5 etapas de la serie de madurez, que son la etapa de bebé, la etapa de niño, la etapa de adulto, la de padre y la de anciano. En la etapa de adulto decimos que el adulto tiene que desarrollar una capacidad de practicar algo que se llama mutualidad. ¿Qué es mutualidad? Él ha aprendido desde niño, ese es el proceso de madurez, ha aprendido a cuidar de sí mismo y mientras cuida de sí mismo, ahora provee, contribuye para las necesidades de los demás. Eso hace un adulto. La pregunta es si nosotros como sociedad vivimos de esa manera. No, todo el mundo está hablando para su propio lado. No hay manera de conversación y que haya acuerdo porque cada uno está buscando llenar su
propia necesidad, buscan sus propios intereses. Somos una sociedad de personas supremamente inmaduras y enfermas a todo nivel, a todo nivel. Y necesitamos, si no hay mutualidad, si no tenemos ni siquiera la capacidad, el interés, no se nos cruza por la cabeza que puedo estar yo bien. Porque no sé cómo yo estar bien, cómo puedo estar bien. Estoy insatisfecho, entonces si estoy insatisfecho, no se me ocurre buscar qué es lo que sea de bendición para otra persona al mismo tiempo. Entonces, si no hay autoridades que corrijan y castiguen y recompensen, ¿en dónde vamos a terminar? No tenemos la madurez como sociedad en ningún país para poder vivir sin autoridades. Porque somos como unos niños que necesitamos que nuestros papás nos estén corrigiendo todo el tiempo. O dando con la varita. Entonces, cuando el enfoque es el cambio de los corazones, vamos a ver una diferencia. Y entender esto a mí me produce mucho gozo porque sí estamos haciendo entonces algo al respecto. Ese es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros aquí en Canaán. La transformación de los corazones. Y será muy diferente que pretendamos entonces a la fuerza, yendo en contra de Dios, a la fuerza, derrocar algo y más bien sanamos nuestro corazón, maduramos, nos capacitamos y nos preparamos para comenzar a ocupar legítimamente sitios de importancia, posiciones de autoridad, de mucha influencia en las diferentes esferas de la sociedad. Aquí puede estar sentado el próximo presidente de la Junta Comunal de lo que sea. De lo que sea. Entonces, ¿están conmigo? Claro, tenemos que someternos. Miren lo que dice el capítulo antes, Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Fíjense que el capítulo 13 habla acerca de las autoridades. El 12 está hablando de lo mismo. Dice: nunca devuelvan mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, dice el Señor, y yo les pagaré como se merecen, dice el Señor. Entonces, no importa lo que el gobierno esté haciendo, porque hoy estamos hablando de ese tema. Lo que las figuras de autoridad estén haciendo, nuestra parte es, no importa lo que estamos recibiendo, nuestra parte no es vengarnos o destruir. Ese no es el llamado de la iglesia. Entonces, el sometimiento es una orden. ¿Qué es someterse? Es ponerse, presten atención todos por favor. El sometimiento es que yo veo una figura de autoridad y de manera voluntaria yo me pongo por debajo de esa autoridad porque estoy convencido que es el mejor lugar en el que me puedo ubicar, porque ahí en ese lugar hay bendición de Dios para mi vida. Cuando una esposa se somete a la autoridad de su esposo, sabe que ahí hay bendición para su vida. Si ustedes llegan a una institución y reconocen una autoridad, ustedes se someten a la autoridad de esa institución o en cualquier hogar aquí en Canaán. Aquí en Canaán hay diferentes autoridades. Damián, por ejemplo, es la autoridad en el ministerio de alabanza. Yo no puedo llegar pisando fuerte a pasar por encima de la autoridad de Damián. Nosotros hemos aprendido a vivir bajo autoridad. Y reconocemos la autoridad. Y yo entiendo que si ese es su dominio, yo entro bajo cobertura a su autoridad. Yo no puedo simplemente pasar por encima de él y punto. Los creyentes aprendemos a vivir bajo autoridad y a reconocer esa autoridad. Y no porque nos toca, como algunas esposas que dicen: yo me someto a ti porque Dios me dice. Eso no es el sometimiento correcto. El sometimiento es: me meto debajo de la autoridad porque sé que ahí hay bendición para mi vida. ¿Por qué se están riendo las mujeres? Les puedo ver que se les achinan los ojos detrás de las máscaras. O sea que sé que se están riendo. Eso quiere decir, escúchame familia, présteme atención por favor. Eso incluye
el someter y reconocer la autoridad, que nosotros estamos pecando contra Dios cuando estamos mandando chistes y bromas pesadas o juicios condenatorios acerca de cualquier figura de autoridad. Yo tuve esa revelación hace muchos años. Y nos reunimos a hablar de la manera como habla, del peinado o de la ausencia de pelo o de su política de gobierno o de cómo presentó la entrevista, a burlarnos y a criticar. Estamos pecando contra Dios. Hace muchos años, hace algunos años, nosotros formábamos parte de un chat, de un grupo de líderes. Y el grupo es un grupo bastante maduro realmente, en donde se utilizaba ese chat para situaciones ministeriales. Y de pronto el tono cambió y comenzaron a mandar chistes y burlas del presidente de otro país. Y Liliana y yo lo vimos. A mí se me indigestó el almuerzo, porque es que ya tengo esa convicción. Se me indigestó el almuerzo y tuvimos que escribir y decirles, este chat, si va a utilizarse para esto, nosotros nos tenemos que retirar. Esto es pecado y le queda, como dice mi mamá, de quinta a un siervo de Dios, a un cristiano formar parte de algo así. Entonces no nos burlamos, no criticamos. Si no estamos de acuerdo, tenemos que, y ya voy para allá, les voy a decir lo que vamos a hacer ahorita, ya Liliana les dijo. Busquen 1 Pedro capítulo 2. Que esta es otra esfera. Ya vimos lo que dijo Jesús, ya vimos lo que dijo Pablo. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro. Y esto apenas está comenzando. Tengo 29 minutos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pedro, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que Él ha nombrado. O sea que es autoridad en todos los niveles. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. ¿A qué tipo de funcionarios se puede estar refiriendo en este momento, por ejemplo, en este país? ¿A quiénes? A la policía. Dice, sométanse al rey, sométanse al presidente, a la autoridad máxima, pero también a los funcionarios que él ha nombrado. Y yo vengo de una tierra donde crecimos sobornando a la policía. Un nivel de irrespeto a la policía, a las figuras de autoridad. Yo voy a decir esto con dolor en mi corazón, porque esa es la realidad del país en el que yo vengo. Tal vez en este país todavía hay un poco más de respeto a la figura de autoridad. Pero estaba yo un día en el consulado de Colombia, aquí en Coral Gables, aquí en Miami. Y ustedes saben, cuando uno va a una oficina del gobierno aquí, le dicen, en silencio, no usa el celular, agarra el tiquetico y siéntese. ¿Y qué hace uno? Tal cual. Uno llega calladito, hace la fila, agarra el tiquetico, se sienta, apaga el teléfono, alguien llama, no me llames, no puedo hablar. Pero parece que en nuestros países es un poquito diferente. Entonces yo llego y está un guardia, eso es una figura de autoridad, hay un guardia y entonces me dice, tienes que agarrar un tiquete. ¿Qué vienes a hacer? Vengo a algo del pasaporte. Tienes que agarrar un tiquete. ¿Tienes cita? Sí. Entonces yo agarro el tiquete y cuando iba entrando, estaba delante de mí un par de señoras en sus 60s, ¿verdad? Entonces escucho que le pregunta, ¿qué viene a hacer? Vengo a cambiar la cédula, porque en Colombia tuvimos que cambiar la cédula, y vengo a sacar el pasaporte. Entonces el señor le dice, son 2 citas. Usted pidió las 2 citas y de inmediato, ¡ah, no! Y comenzó a gritarle al hombre. Yo decía, Dios mío, qué terrible. Y el guardia le dijo, agarre los tiquetes y vaya y lidie usted con el cónsul. Una falta de respeto a la autoridad. Entonces dice que tenemos que someternos a cualquier funcionario que él haya nombrado. Y miren lo que dice el versículo, a partir del versículo 18, ahí en 1 Pedro capítulo 2.
ustedes, los que son esclavos, tienen que someterse a sus amos. Wow, esto es palabra dura. Con todo respeto, o sea, ni siquiera torciendo los ojos, con todo respeto, hagan lo que ellos les ordenan. No solamente si son bondadosos y razonables, sino también si ellos son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay ningún mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si ustedes sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. La cosa no era fácil en aquel momento. Ya vimos lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro. El mensaje es el mismo. No vamos a derrocar a nadie, tenemos que someternos. Está hablándole a los esclavos de ese momento. Nuestra parte es someternos a toda autoridad y pagar los impuestos. ¿Está claro cuál es el mensaje? ¿A quién le ha parecido chévere el mensaje de hoy? A dos solamente. Yo cuando leí esto a mí no me pareció chévere. Pero entiendo que este es mi rol. No como pastor, como creyente, como integrante de la iglesia de Cristo. Y miren lo que dice ahora Pablo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Ya Liliana se adelantó un momentico en ese tema. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. En primer lugar, te ruego, dice Pablo a su discípulo, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Y ora de la misma manera, como oras por todo el mundo, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Ora para que ocurra eso, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Por eso fue tan poderoso lo que pasó ayer en este país. Miles, tal vez millones de creyentes, y no solamente en los Estados Unidos, gente de todo el mundo que vio. Hubo diferentes transmisiones, y en la que entraba 50,000, 60,000 personas en el chat participando. Uno no puede leer de la cantidad de personas, de la cantidad de gente que está escribiendo. Espiritualmente fue muy poderoso lo que ocurrió ayer. Entonces, no derrocamos, no desafiamos, no desobedecemos, sino que nos sometemos y además oramos por ellos. Los cristianos no matan gente, oramos por los demás. Cuando nosotros estábamos en Dunklin, fue un momento muy difícil para este país, financieramente, desde todo punto de vista, pero me acuerdo cuando, que de vez en cuando podíamos tener tiempo de intimidad con Brother Mickey. Wow, vimos al anciano comportarse como un anciano. A él no le gustaba el presidente anterior, pero nos decía, ¿tú te acuerdas, amor? Jaime, Liliana, tenemos que orar por él. Dios nos manda a orar por los gobernantes, no importa que no nos gusten, no importa que no estemos de acuerdo. Y me voló la cabeza lo que dijo. Me dijo, ¿y qué tal que ese presidente sea un Saulo de Tarso? ¿Qué tal que solamente falta que tenga un encuentro con Dios y caiga por el suelo y se levante un ser totalmente transformado que viva para la gloria de Dios? ¿Por qué no, en lugar de criticar y chismear y desafiar a la autoridad, por qué no oramos para que el poder de Dios se manifieste sobre la vida de ellos? Ese es nuestro llamamiento. Orar por ellos. Es más, por último, a Tito, capítulo 3, versículo 1. Pablo a Tito, creo que esto era supremamente claro para el apóstol Pablo. Le dice, recuérdale a los creyentes, Tito, a la iglesia, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno.
Pregunta, ¿tenemos la libertad de vivir nuestro cristianismo en este país? Sí. Nosotros podemos hacer lo que queramos en este país en cuanto a nuestra fe. Y mientras, escúchame lo que estoy diciendo, mientras eso siga siendo así, no tenemos excusa para no someternos a la autoridad. No vamos a estar de acuerdo, no estamos de acuerdo y posiblemente nunca estemos de acuerdo con lo que esté ocurriendo o con lo que está ocurriendo. Nuestra responsabilidad es someternos. Es que estamos orando para que haya un gobierno cristiano. Nunca va a haber un gobierno cristiano. Eso no existe. No importa cuán creyente sea la figura de autoridad, va a tener que combatir contra sistemas que están demasiado arraigados, que no va a lograr cambiar. Y yo creo que estamos en los últimos tiempos y creo que esto tiende a ponerse peor. Y nuestra parte entonces no es desafiar, nuestra parte es someternos, porque en medio de la locura que va a seguir ocurriendo, necesitamos saber, estar seguros que estamos bajo la bendición de Dios. Yo quiero estar ahí. Yo calladito me someto y sé que la bendición de Dios está sobre mi vida. Pero hay una excepción y con esto voy a terminar el mensaje. Está en Hechos capítulo 4 y lo voy a leer para que quede claro. Hechos capítulo 4, desde el versículo 13, ustedes lo tienen ahí en sus notas. Dice así: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes y corrientes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sanado, porque ese era el rollo, había un hombre que ellos habían hecho un milagro, Dios había hecho un milagro a través de ellos, no hubo nada que el concilio pudiera decir. La evidencia de Dios era palpable y contundente, el respaldo de Dios sobre la vida de Pedro y Juan. Versículo 15. Así que el concilio, les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y ellos consultaron entre ellos. Y dijeron, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, la propaganda es Jesús, aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Versículo 19. Cuando les dijeron lo que tenían que hacer, Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces se revolvieron los del concilio, los amenazaron aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Versículo 28, Hechos capítulo 5. Como siguieron haciendo lo que querían, los volvieron a citar y les dicen, nosotros les ordenamos estrictamente a ustedes que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre llamado Jesús. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, cuando esa autoridad está en contra de la autoridad de Dios. Dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Y luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Y no solamente estaba desobedeciendo lo que no estuvo dispuesto a someterse a callarte, sino que comenzó a evangelizarlos de una vez. Entonces, préstame atención, familia, ya voy a terminar. Solamente hay un motivo. Ese soy yo el que me estoy escuchando allá, Julio, no. Solamente hay un motivo. Présteme atención, por favor. Hay un motivo por el cual, como creyentes, podemos decir, no vamos a hacer lo que el gobierno diga. No vamos a armar una revolución como la que estamos viendo en este momento, que es pura anarquía, ¿ok? Sino que tomamos la decisión, nos sometemos a la autoridad, al gobierno que me está pidiendo que haga algo en contra de lo que Dios me ha dicho,
o desobedezco a la autoridad, me someto a Dios y asumo las consecuencias. Este es un mensaje muy serio porque estamos en tiempos para un mensaje así de serio. Porque creo que no sé si a nosotros o a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos les va a llegar ese momento. Y van a tener que escoger. O renuncian a Dios y se someten a esa autoridad, o deciden resistir a esa autoridad, así como lo hicieron los apóstoles, y continúan sometidos a lo que Dios dice que hay que hacer y asumen las consecuencias. O sea que solamente hay un motivo válido por el cual un cristiano puede terminar en la cárcel. Un solo motivo válido. O sea, no puede ser porque se puso a tirar piedras y porque terminó matando a alguien. Ese terminará en la cárcel, bien debe terminar en la cárcel, pero eso no es un motivo válido. El único motivo válido es por causa de Cristo. Porque desobedeció a la autoridad por obedecer a Dios. Y entonces terminó en la cárcel. Solamente hay un motivo válido. Ayer fue un día muy poderoso. Yo le pedí a Liliana, mi amor, ven por aquí, por favor. Si nuestro llamado no es a formar parte de esta locura llena de anarquía y de resentimiento y de violencia y de destrucción, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a orar como este país lo hizo ayer. ¿Están listos entonces para hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Ok, yo quiero pedirle a toda la iglesia que está aquí y a toda la iglesia que está en línea, todo el mundo de pie, por favor. Sí, ayer fue muy especial y nosotros en Canaán lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo, que es orar por nuestros países, orar por este país, orar por nuestras familias, por nuestros gobernantes. Lo hemos hecho, lo vamos a hacer hoy y lo vamos a seguir haciendo. Ayer algunos temas que resaltaron durante todo el evento y pedían perdón a Dios por los pecados del país. Pedían perdón a Dios por los pecados de la iglesia. Los pecados de la iglesia de haberse quedado pasivas, de haber sido permisivos, de haber permitido que el mundo entrara a impactar la iglesia en vez de la iglesia impactar al mundo. Por los pecados de la iglesia, del gobierno, del país y por los pecados personales. También oraban. Hoy vamos a hacer eso. Yo tomé unas notas de lo que se hizo ayer y yo quiero que lo hagamos. Va a ser rápido, pero yo quiero que ustedes queden como con los puntos para que ustedes sigan orando de esta manera, por estos puntos específicos. Vamos a orar. Padre amado, aquí estamos como tu iglesia que somos, como familia que somos, haciendo lo que tú nos has pedido que hagamos y es orar. Primero que todo, Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia, darte las gracias por tu amor, darte las gracias por esta palabra, por habernos dejado escrita tu palabra y tu voluntad. Gracias porque sabemos que podemos orar, porque podemos venir y humillarnos como pueblo. Podemos venir a humillarnos, Señor, representando nuestros países, nuestras gentes. Y podemos invocar tu nombre, podemos orar y podemos buscar tu rostro. Y podemos, Señor, pedirte perdón, pedirte arrepentimiento. Y sabemos que encontramos un Dios de misericordia que nos perdona, que nos sana y que sana nuestra tierra. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Queremos pedirte perdón. Yo quiero que cada uno de ustedes piense en su país. Piensen en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en México. Piensen en su país y pensamos en este país que nos ha adoptado también. Señor, te pedimos perdón en nombre de nuestros países. Te pedimos perdón en nombre del país donde nacimos y de este país que nos adoptó. Te pedimos perdón por los pecados de nuestras tierras, Señor. Te pedimos perdón por
porque nuestros países dejaron de adorar tu nombre. Tu nombre fue sacado de las escuelas, Señor. Perdón por las leyes, en contra de tus leyes que han sido aprobadas. Te pedimos perdón por los gobernantes que están lejos de tu corazón, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de la iglesia, por ser pasivos, por tener temor al hombre, Señor, por no atrevernos a hablar tu verdad abiertamente. Porque muchos ni siquiera saben que somos cristianos, Señor. Te pedimos perdón por no salar. Te pedimos perdón en nombre de la iglesia por no ser luz, por no iluminar, por no ser diferentes, por no hacer la diferencia, Señor. Te pedimos perdón por perdernos entre el mundo, por permitir que el mundo entrara a la iglesia y fuera más grande el impacto del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque en estos tiempos de angustia, de dificultad para el mundo entero, tú has despertado tu iglesia. Algo por lo que veníamos orando desde hace muchos años, Señor. Despierta tu iglesia y lo estás haciendo. Ayer pudimos verlo, Señor, tu iglesia en el mundo entero conectada, unida, orando, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento, pidiendo avivamiento. Gracias, Señor, porque somos parte de ese movimiento. Somos parte de la iglesia de este tiempo. Tú permitiste que nosotros estuviéramos vivos en este tiempo, que te conociéramos en este tiempo, no antes, sino ahora es que estamos, Señor. Gracias porque para un tiempo como este, tú nos escogiste. Para un tiempo como este que ha llegado, tú nos preparaste y has sanado nuestro corazón y nos has hecho conocer el tuyo. Para un tiempo como este, realmente hacer la diferencia y salar, iluminar. Te pedimos, Dios, el don del arrepentimiento para cada corazón, para cada matrimonio, para cada familia. Tú diseñaste el matrimonio y la familia para hacer una manifestación de tu amor aquí en la tierra, para hacer una manifestación de tu amor perfecto, del amor entre Cristo y la iglesia. Tú escogiste el matrimonio y la familia para manifestar tu amor al mundo. Y es la familia lo que está siendo atacada en este tiempo, Señor. Y nosotros oramos por la sanidad de las familias, por la sanidad, por arrepentimiento de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo. Trae arrepentimiento a las familias, Señor. Antes que pedirte arrepentimiento para un país, tenemos que pedirte arrepentimiento para las personas, para los corazones, para las familias, para los matrimonios. Y hoy te pedimos, Señor, ese regalo del arrepentimiento que sea entregado, Dios, a cada corazón, a cada familia de creyentes que están en las iglesias, pero están muy lejos de ti, Señor. Entra a estos hogares y derrama y entrega este don llamado arrepentimiento. Dios, que los padres no lleven a ir a sus hijos, que los hijos honren a sus padres y los obedezcan. Solo tú puedes hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que los esposos amen a sus esposas y las traten como un vaso frágil. Que las esposas puedan respetar a sus esposos. Señor, que tu amor y tu gracia inunde las familias. Oramos por sanidad y restauración, porque a medida que restauras los individuos, restauras las familias, restauras las comunidades, las ciudades y los países. Oramos, Señor, por sanidad y restauración en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras iglesias. Dios, oramos para que tu justicia corra como un río, como dice Amós 5:24, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Señor, oramos
para que tú coloques hombres y mujeres. Danos hombres y mujeres en lugares de autoridad. Hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón. Hombres y mujeres que sean moldeables, Señor. Como Ciro, que aunque no te conoció, te sirvió a ti. Y fue usado, Señor, de acuerdo a tu voluntad para bendecir a tu pueblo. Danos Ciros en nuestros países. Los que están en lugar de autoridad, Señor, y no te conocen, haz de ellos como hiciste con Saulo de Tarso. Túmbalos del caballo, Señor. Que tengan un encuentro contigo y que puedan conocerte y ser usados de una manera gloriosa. Coloca tus pensamientos en la mente de ellos. Háblales a través de sueños, de visiones. Rodéalos de hombres y mujeres de Dios que puedan ser luz y sal en la vida de estas personas que están en autoridad. Oramos, Señor, para que tú invadas las sillas de los gobiernos, de los congresos, de los senados, de los puestos públicos, Señor. Invade ese lugar con hijos tuyos, hombres y mujeres con un corazón para ti, Señor. Oramos por avivamiento. Solo en una familia y en una iglesia y en una comunidad y en un país donde ha habido arrepentimiento puede haber avivamiento. Así como te hemos pedido arrepentimiento, podemos también pedirte avivamiento, Señor. Sigue avivando tu iglesia, sigue avivando, sigue despertando este fuego en el corazón de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada pastor, Señor. Oramos por los pastores de nuestros países, por los líderes, Señor, en las iglesias. Levántalos, Dios. Dales arrepentimiento en esas áreas que aún no te han entregado. Sana sus corazones, sana sus familias. Y avívalos, Señor, que se cumpla el propósito por el cual ellos están en lugares de autoridad dentro de la iglesia y dentro de sus ciudades. Oramos por unción. Espíritu Santo, envía un viento fresco, una unción fresca en cada una de nuestras casas, en cada familia, en cada iglesia, en esta iglesia. Tu unción, Señor, que sana. Tu unción que quiebra el yugo de la esclavitud. Tu unción que empodera, que restaura, que nos lleva a más, que nos lleva a esos lugares donde tú quieres que lleguemos. Que nos lleva a conquistar territorios que eran inconquistables, impenetrables. Tu unción de valentía, tu unción de autoridad, tu unción de estar establecidos y firmes, creyendo, sabiendo quiénes somos, para quién vivimos, para qué vivimos. La unción, Señor, de tu Espíritu. El fuego por tu palabra, el fuego por ser fieles, Señor, y por ver tu gloria. Envía un viento, Señor, con esta nueva unción a tu iglesia, a cada familia y a cada país. Cada país pueda ser impactado, Señor, por este arrepentimiento, por el avivamiento, por la unción. Y oramos también por algo que solo tú sabes, Señor. Y es que tu perfecta voluntad se cumpla. Nosotros solo sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero tú solo sabes el futuro. Solo tú conoces qué va a pasar mañana. Solo tú conoces cómo vas a responder aún nuestras oraciones, las oraciones de tu iglesia. Nosotros hoy nos rendimos a esa voluntad, Señor. Nosotros hoy nos rendimos en tus brazos de amor, sabiendo que eres un Dios que bendice, que sana, que restaura, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Eres un Dios que perdona, eres el Rey que perdona, eres el Rey que sana.
tu paciencia, Señor. Nunca la vamos a comprender, pero sí que la hemos disfrutado, Señor. Que no nos desechas, que aún tu paciencia no la hemos podido agotar, Señor. Gracias por tu amor paciente, por tu amor, Señor, que es perfecto y que nunca deja de ser. Y porque sabemos, Señor, que tú vas a responder nuestras oraciones de tal manera que la respuesta será superior a lo que te hemos pedido. Y vamos a cerrar este momento diciendo: gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos das más de lo que pedimos, de lo que pensamos, de lo que soñamos. Más de lo que nuestra mente alcanza a comprender para pedirte, tú nos das más. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo te pido que sigas despertando en nosotros el fuego por orar por nuestras familias, por nuestras ciudades, por nuestros países. El fuego por cada día pedirte perdón, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestras tierras, de nuestros países. Inquiétanos, Espíritu Santo de Dios, de noche y de día, a ser hombres y mujeres de oración, de intercesión. Y sabemos que tú perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi amor. Pues bueno, mi preciosa iglesia de Canaán, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Entonces, nada de revoluciones. Okay, que la revolución sea aquí y nos mantenemos obedeciendo al Señor. Nos vemos la próxima semana. ¿Por qué no le da un abrazo a la persona que está al lado suyo? Hace tiempo no podía dar esa orden. Si puede hacerlo, eso así. Si puede hacerlo. Dios los bendiga y los guarde.